Ser venezolano fuera de Venezuela tiene la particularidad de que las personas con las que uno interactúa suelen saber que Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Es una situación extraña porque, es una interacción que viene con frases del tipo: uy, qué lástima lo que pasa en Venezuela teniendo tanta riqueza. Y por un lado, es comprensible, pero por otro, el petróleo del que tanto se habla a mí en lo personal me resulta muy ajeno, salvo por los precios baratísimos que vivimos en algún momento y que ya no existen. Es una contradicción porque el petróleo del cual depende Venezuela no está en el día a día. Pareciera ser más bien un instrumento para personas de mucho poder. Y entonces lo encontramos en una de las historias más importantes sobre el comportamiento del poder, es decir, los archivos de Jeffrey Epstein. Esto es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 23 de marzo de 2026, les habla Gustavo Franco, el de siempre, y quiero explorar el día de hoy el rol de Jeffrey Epstein dentro del poder como una especie de conector entre personas. Si pensamos en el poder como una red distribuida, como lo hacía, Michel Foucault, entonces tenemos que ese poder necesita más formas de conectar sus nodos. Hay veces que existen canales legítimos, y en otras ocasiones están los personajes tipo Jeffrey Epstein, una persona completamente amoral o inmoral, con indicios de vínculos con servicios de inteligencia de varios países, que era capaz de moverse en ambientes académicos, financieros, tecnológicos, empresariales y políticos. Su posición de nodo conector entre muchos ámbitos lo hacía un activo de la inteligencia ideal y también alguien ideal para contactar para facilitar un negocio. Venezuela, con un atractivo económico en forma de petróleo y encima siendo un paraíso para que personas turbias puedan hacer dinero, era ideal para que apareciera Jeffrey Epstein. De esto hablaré en el episodio de hoy, así como también sobre la guerra que ha sumido a Oriente Medio en la crisis más profunda que se recuerda. Empezamos. La historia de Jeffrey Epstein con el petróleo tiene varias décadas. Conocía, por ejemplo, al magnate petrolero C.C. Wang, que es padre de la diseñadora Vera Wang. En el año 82 recibe $450,000 para invertir en petróleo de Venezuela, por cierto, por parte del empresario Michael Stroll. Pero este se saldó con una demanda de Stroll contra Epstein, quien alegó que solo recibió $10,000. Epstein, por su parte, dijo que aquello era solo un pago por un caballo. Y aquello terminó en un acuerdo fuera de los juzgados. La primera interacción de Jeffrey Epstein con asuntos de Venezuela, buscaba influir e inmiscuirse en los asuntos del país, y esto ocurre en el año 2009. Sultan Ahmed bin Sulayem, quien tuvo una relación de amistad con Jeffrey Epstein durante mucho tiempo, aparece en unos correos dirigidos a quien hoy es conocido por abusar y traficar de personas, pidiéndole que interceda con Hugo Chávez para ver si es posible que su empresa de logística DP World no sea expropiada por Bolipuertos. DP World es un gigante de la logística mundial. Bin Sulayem aparece en otro de los correos con Epstein, en el que Epstein le dice a este personaje de los Emiratos Árabes Unidos que le encantó el video de tortura que le mandó. Un video que presumiblemente había sido enviado por el ejecutivo de los Emiratos Árabes Unidos. Jeffrey Epstein empieza a darle información y luego al parecer logran hacer una reunión con Hugo Chávez, posiblemente, pero sin duda con sus representantes en el marco de una Asamblea General de la ONU. A esa reunión se le suma una especie de consejo sobre Chávez en el que Epstein le dice a Bin Sulayem que el exmandatario fallecido era como una novia celosa que buscaría una asociación si ve que también hay una sociedad con la Colombia de Álvaro Uribe. Luego, un correo en el que Jeffrey Epstein le dice a Sulayem que te dije que este era uno de nosotros, con un artículo de ABC News que detalla que Chávez supuestamente dejó su círculo de seguridad
para ir a un sitio desconocido. A lo mejor fue esto lo que llamó la atención de Epstein y sabría a dónde fue Chávez. Pero también aparece un apartado en el que Chávez dice que tuvo química con Obama. Por último, un correo del año 2012 en el que Sultan bin Sulayem le dice a Epstein que logró reunirse con Chávez el año pasado, es decir, en el 2011, y añade que Chávez prometió que volverían a operar en el país, pero no pasó nada. Estas últimas interacciones empiezan a solaparse con aquellas que ya han sido publicadas de Francisco de Agostino con el traficante de personas. Estas han sido reseñadas por los medios de comunicación, pero veamos igualmente qué sucedió en estas conversaciones. Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la primera vez que Epstein conoció al empresario Francisco de Agostino fue en su isla, invitado por alguien que aparentemente era un conocido mutuo, Todd Meister. Bueno, este Todd Meister que le presentó Epstein a Francisco de Agostino era hijo de un ejecutivo de la industria aseguradora, Robert Meister. Robert, el padre, fue quien introdujo a Epstein con Les Wexner, el dueño de Victoria's Secret y Abercrombie & Fitch. Y allí hay tanto de lo cual agarrarse que tomaría todo este episodio y no es la idea. Vamos a centrarnos en Venezuela. Todd, el hijo, era o es un gestor de fondos de inversión y de cobertura, y según los archivos, del círculo más íntimo de Epstein. En los archivos se puede constatar que Todd Meister estaba en San Tomás y que iría a la isla de Epstein acompañado de su amigo venezolano. La visita ocurrió en torno al 2 de octubre de 2012, ya que es en ese día en que De Agostino le envía un correo a Epstein diciéndole que quedó fascinado con Jane la gacela de agua y que esto podría ser el inicio de una amistad divertida y duradera, mientras que quedarían en explorar distintas maneras de hacer dinero juntos. También es cuando le ofrece una agenda para conocer a las personas correctas en el gobierno y en el mundo de los negocios de Venezuela. Después de esas interacciones se puede ver en el historial de correos cómo Epstein adquirió unos bondos de PDVSA que vencieron en 2015 y que todo parece indicar que fueron pagados con el interés que pagaba, que correspondía a un país riesgoso y con inestabilidad. Así, se seguían constantemente los acontecimientos que sucedían en Venezuela en esos intercambios de correos entre Epstein y De Agostino, sobre todo con respecto a la salud de Chávez. Lo que no he visto reseñado de momento es cómo Jeffrey Epstein facilitó una inversión en la faja petrolera del Orinoco, con las operaciones a cargo de Derwick Associates y la inversión a cargo de un empresario milmillonario yemení llamado Shaher Abdul Haq. Este señor tenía muchísimas operaciones en países riesgosos, como concesiones petroleras en Sudán, 50% de la propiedad de una empresa de telecomunicaciones en Yemen, así como la operación de una subsidiaria de esta en Sudán durante un tiempo. Los archivos muestran que Sultan bin Sulayem fue quien presentó a Epstein con Abdul Haq, describiéndolo como el yemení más rico, algo extraño y muy bien conectado. El hijo de Abdul Haq, Farouk, es el principal sospechoso de un caso de violación y asesinato de una estudiante noruega de 23 años ocurrido en Londres en 2008. Farouk huyó a Yemen solo horas después del suceso. Eso hay que decirlo como para tener una idea del personaje y que pareciera que estas personas se encuentran. Los correos entre Epstein y De Agostino muestran un gran interés en la faja petrolífera del Orinoco. En un correo que envía De Agostino a Epstein, Shaher Abdul Haq, Alejandro Betancourt y Orlando Alvarado, se incluye un acuerdo de confidencialidad en el que se detalla una empresa conjunta que será responsable de partes iguales de aquello que no le corresponda a PDVSA. Para hacernos una idea, esta empresa conjunta para producir barriles de petróleo fue 50% PDVSA, 25% Derwick Associates y 25% Abdul Haq. Al menos eso parece según el documento, que también detalla que se explorarían oportunidades de más de 100.000 barriles diarios. Anterior a esto también se habla de un memorando que le manda De Agostino a Abdul Haq sobre la oportunidad de invertir en la faja petrolífera del Orinoco. Creo
que esto pareciera probar que Jeffrey Epstein facilitó una inversión en Venezuela para Derwick Associates. En esta operación, Epstein pareciera haberse posicionado como inversor de los bonos de PDVSA que, recordemos, son de alto riesgo. Pareciera también que esa agenda en Caracas, que todavía no sabemos si llegó a ir, pero bueno, al menos en las relaciones que mantuvo con De Agostino se puede apreciar, que le produjo suficiente confianza como para invertir en los bonos de la estatal venezolana. Y por otro lado, trajo un experto en inversiones y operaciones en países de riesgo como Shaher Abdul Haq para invertir en la faja petrolífera del Orinoco. A lo mejor se trató de una operación de finanzas circulares donde Epstein aporta el capital que necesita PDVSA para operar, con la promesa de que se le pagaría un buen cupón para el año 2015. Esto también le sirvió para que Derwick Associates pudiera operar en Venezuela junto con Shaher Abdul Haq y así extraer petróleo de la faja petrolífera del Orinoco. Y estas formas de actuar en las sombras, de presentar personas, era lleva la firma de Jeffrey Epstein. Para eso servía un personaje como él. Creo que en este momento la noticia más urgente es la que estamos a poco más de 20 días de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y que ya ha envuelto toda la zona del Golfo Pérsico, el Levante, el Mediterráneo Oriental. Allí ha estallado un conflicto que todavía puede seguir escalando. Y la verdad es que esto tiene consecuencias materiales para la vida de muchísimas personas, más allá incluso de la zona de Oriente Medio. Pareciera que tras la muerte, el asesinato del Ayatollah Khamenei y la proclamación de su hijo Mojtaba como nuevo líder supremo de la República Islámica, la doctrina visible de ese país, en el caos que supone ataques extranjeros y la pérdida del líder, es lo que se llama un mosaico de defensa descentralizado. Las estructuras de mando militar, divididas en los distintos territorios iraníes, ahora gozan o gozaron en los primeros días de la guerra de autonomía plena a la hora de lanzar misiles contra blancos que ya estaban predefinidos. Las muertes se han producido a ambos lados de la contienda. Irán ha sufrido muertes civiles, militares y del mando político y militar y estatal. Y principalmente se conoce el caso de la escuela de niñas bombardeadas por un Tomahawk de Estados Unidos, que se saldó con unas 160 muertes, mientras que hasta los momentos el número total de muertes en Irán ronda los 1.200. A este momento pueden estar en números un poco más altos. Y hay que reseñar que la escuela fue atacada el primer día. O sea, fue lo primero que prácticamente hizo la coalición de Estados Unidos e Israel fue atacar esa escuela, a lo mejor con inteligencia defectuosa, pero esa es la guerra. Estados Unidos ha registrado al menos 7 muertes, 6 de ellas luego de un ataque iraní contra una base en Kuwait el 1 de marzo. El Pentágono añadió que oficialmente hay 140 heridos y en Israel también hay decenas de muertos por los momentos, 14, 13 muertos. Ahora, creo que es sumamente importante resaltar lo internacionalizable, por así decirlo, que es este conflicto. En primer lugar, la coalición que atacó a Irán está integrada por 2 países, Estados Unidos e Israel. Los ataques con los que ha respondido Irán han sido en contra de Israel y las bases militares de Estados Unidos en la región, que, si no han visto un mapa de la región con las bases militares, les recomiendo que los busquen por internet, porque la verdad es que hay muchísimas bases militares de Estados Unidos alrededor de Irán y están bajo el rango de un misil, de un ataque de misil. Irán ha atacado a Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Irak, Omán y Siria. En Turquía, Chipre y Azerbaiyán se han registrado eventos de misiles en los que Irán niega haberlos ocasionado. Es muy importante señalar que el estrecho de Hormuz está
parcialmente cerrado, y eso ha hecho que la guerra ya empiece a tener efectos, los internacionalizables, bueno, en los mercados de materias primas por lo menos, y los precios de energía a nivel mundial. Después de todo, por el estrecho de Hormuz pasa un 20% del petróleo y gas natural a nivel mundial, y cifras similares de urea, que es un componente fundamental para el fertilizante. Entonces tenemos que la comida, por ejemplo, puede verse afectada en sus precios de manera indirecta porque, bueno, para transportar hace falta energía, petróleo, gas, pero directamente porque para producirla hace falta fertilizante. Entonces, cuidado con decir que sí, que hay que ir a la guerra contra Irán, porque estas son el tipo de cosas que ya estaban avisadas. Entonces, tales disrupciones del mercado pueden hacer que la vida de las personas se vuelva mucho más cara. El petróleo está en todo, desde el transporte personal y mercancías hasta la fabricación de productos, la factura de la electricidad de los hogares, y eso sin hablar de aplicaciones petroquímicas, por ejemplo los plásticos, fibras sintéticas que se usan en la ropa como el poliéster, nylon y el acrílico, los cauchos y las gomas sintéticas, los lubricantes y aceites para motores y maquinaria industrial que prolongan la vida útil de los equipos, asfalto y alquitrán, ceras y parafinas usadas en velas y ceras para los suelos, etileno y benceno, que son materias primas para fabricar detergentes, fertilizantes y medicamentos, y materiales aislantes como la espuma rígida, la fibra de vidrio, que se usan para el aislamiento térmico en los edificios y en los electrodomésticos. El costo de nuestra vida moderna, la vida moderna que damos por sentada, pero que en buena medida depende del precio del barril de petróleo, que será cada vez más alto. Por ejemplo, JP Morgan en sus estimaciones advierte de escenarios de un barril situado entre los 120 y 130 dólares. Oficiales cataríes advierten de un barril a 150 dólares. Y un portavoz del alto mando militar iraní lanzó la advertencia al mundo diciendo que más vale que se preparen para un barril de petróleo a 200 dólares, porque el precio depende de la estabilidad regional, la cual ha sido desestabilizada por ustedes. La Agencia Internacional de Energía ha recomendado que se liberen 400 millones de barriles de las reservas para hacer frente a posibles picos en el precio. Así que la cosa va en serio. Y estas son las cosas que tiene decir que sí a la guerra sin más. Se está dando consentimiento para que se cometan atrocidades que le hacen daño al patrimonio y al presupuesto de una nación, así como también las consecuencias del comercio que todos sufren. Lo peor de todo esto es que estaba ampliamente telegrafiado. Se sabía que habría un cierre del estrecho de Hormuz y se sabía que Irán atacaría cualquier cosa que oliera a Estados Unidos en la zona. De hecho, los únicos que pueden ganar en todo esto son los contratistas militares y aquellas instituciones financieras que se presten para financiar pues esta empresa armamentística y de belicismo. Nadie gana, y por eso son los ciudadanos que tienen que tener un mínimo de pensamiento crítico. Repito, al dar el consentimiento para ir a la guerra, no se da un consentimiento para liberar a las mujeres oprimidas en Irán y a los jóvenes progresistas de allí. Se da un consentimiento para ir a la guerra con el resultado previsible de que Estados Unidos disparó contra una escuela de niñas en el primer día de la guerra. Se da un consentimiento para liberar una barbarie descomunal sobre una población que nada tiene que ver con el ayatolá. Pero también es una guerra de apoyo al genocidio en Gaza. Esa es la verdad. Es por eso que siempre es más sabio decir no a la guerra. Hay algo en lo que me he fijado en los últimos tiempos, y ese es en el fenómeno de los chicken hawks o gallinas halcones, que es lo que sucede cuando una persona que visiblemente jamás haría un servicio militar sería la primera persona en huir del país si es requerida para pelear una guerra, es la que más pide una guerra y la que más la defiende. Así es siempre. Los que no participarían jamás en una guerra quieren la guerra. Si no, escuchen a Lindsey Graham. Has to stop. The double dealing of the Arab world when it comes to this stuff needs to end. I go back to South Carolina. I'm asking them to send their sons and daughters over to the Mideast
What I want you to do in the Mideast, to our friends in Saudi Arabia and other places, step forward and say, this is my fight too. I join America. I'm publicly involved in bringing this regime down. Bueno, así o más belicista. Básicamente aquí Lindsey Graham le está pidiendo a los estados del Golfo Pérsico que se unan a la guerra porque él ya está puesto para pedirle a sus votantes de Carolina del Sur que alisten a sus hijos e hijas al ejército por esta guerra. Claro, esto es más fácil siendo un país con océanos de distancia y todos los conflictos a los que se va. Los países del Golfo han experimentado una realidad. Las bases estadounidenses han sido más un riesgo que una garantía de seguridad. Estados Unidos ha preferido que Ucrania luche contra su rival geopolítico ruso y ahora quiere que otros vivan en carne propia las consecuencias de una guerra. Quizás esta ha sido la estrategia de Irán, que todos padezcan una especie de sanción. Ahora, estamos viviendo en una situación en la que, por el cierre del estrecho de Hormuz a toda mercancía denominada en dólares, Estados Unidos ha decidido levantar sanciones contra el petróleo iraní y contra el petróleo ruso. Ahora, ¿van a dejar que estos países que vendan su petróleo en dólares sean potencialmente sancionados y que sus activos sean congelados en cuentas bancarias? Probablemente seguirán vendiendo en yuanes u otras monedas alternativas. Eso ya es un poco especulativo. Mientras tanto, la falta de objetivos militares concretos, unida al hecho de que Irán está en plena operación militar contra todo lo que se percibe que ayuda a Estados Unidos e Israel en la zona, hace cada vez más factibles las botas sobre el terreno iraní para intentar reabrir el estrecho de Hormuz, para resolver un problema que no estaba antes de empezar la guerra, para no depender del crudo de Irán o de Rusia para estabilizar los precios en mercados, que es la realidad actual, y que, por cierto, no era así antes de empezar la guerra. Y estas, como bien saben, no son las únicas contradicciones del conflicto. Recordemos, la escuela de niñas bombardeadas por Estados Unidos porque, entre otras cosas, hay que liberar a las mujeres iraníes. El objetivo militar parece no estar marcado por Estados Unidos, sino, no sé, por los intereses de Israel de rehacer la región de Oriente Medio. ¿Por qué? ¿Qué otra forma hay de ver este conflicto? ¿Cuál era, de verdad, la amenaza que enfrentaba Estados Unidos de parte de Irán? ¿Cuál era la verdadera amenaza que hace que el cálculo sea, oye, hay que ir a la guerra? Irán ha perdido a su líder Ali Khamenei y ha puesto a su hijo, probablemente más radical. Esto lo digo porque él luchó en una guerra, en aquella de los 80 entre Irak e Irán. Si Ali Khamenei, el anterior líder supremo, estaba en contra del armamento nuclear, lo cual se puede ver en una fatwa de 2004, una opinión jurídica que emite un clérigo, y en ella él dice que las armas de destrucción masiva son contrarias al Islam. ¿Qué lección habrá aprendido el hijo, Mojtaba, visto que su padre no tenía esas armas y terminó muerto? Todo esto es como que aquel que se alegra de los rumores que hubo durante varios días la semana pasada de que Netanyahu haya muerto en un ataque iraní, cuando la verdad es que todo a su alrededor es aún más radical, extremista, que el propio Bibi. Están Smotrich y Ben-Gvir, el ministro de Defensa. Bueno, pero Smotrich y Ben-Gvir, que son políticos del ala mesiánica de la derecha israelí, que están en el gobierno actual. Entonces, de un lado y de otro, que decapitar un gobierno lo que hace es radicalizarlo. Y estas son las cosas de la guerra. Crees que te va a ir bien por eliminar un líder, cuando la realidad es que probablemente ese líder era un dique de contención que frenaba aspiraciones más radicales y más maximalistas. Sucede en Irán, Israel, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, China y cualquier otro país. ¿En qué estamos en este momento? Bueno, Donald Trump publicó en su red social Truth Social que estaba en conversaciones para poner fin a las hostilidades en Irán. La agencia de noticias iraní en árabe, Iran Now, lo desmintió en un tweet en X. Y claro, el sistema de incentivos para Irán es no ir a las negociaciones,
que Estados Unidos e Israel han usado en 2 ocasiones para inducir una falsa expectativa de paz en la República Islámica, y que en esas segundas negociaciones antes de esta iteración de la guerra, bueno, se saldó con la muerte del líder supremo iraní. Entonces, o sea, ¿a qué qué se pretende con una negociación? ¿Qué se espera por parte de Irán a la hora de entrar en una negociación? Lo que estamos viendo ahora es la versión más menos crédula de Irán a la hora de ir a unas negociaciones. Y pareciera que el objetivo es causar el mayor dolor posible para evitar que se vuelva a producir algo así. Y cuando se considere de que haya llegado a ese punto, pues pareciera que se considerará el fin de la guerra. Y también ya hay varios informes, varios reportes en prensa que indican que van a pedir reparaciones en las negociaciones, lo cual los mostraría como los vencedores, así como también un nuevo esquema para usar el estrecho de Hormuz. Lo que es peor es que habrá quien diga que la guerra es complicada. La guerra genera confusión y desastres económicos. Y yo digo, ¿para qué meterse en una guerra? ¿Acaso lo único sencillo es que la guerra es necesaria? Ya hemos pasado por aquí, por Irak, por Siria, por Libia, y lo que ha traído esas intervenciones son miseria, caos, más violencia. Y yo por eso creo que, habiendo vivido todo eso, uno tiene que aprender y dice, bueno, lo más sabio es decir no a la guerra siempre. Si no nos mata, nos mutila. Y si no, nos empobrece a costa de unos pocos, que son los que producen las armas y financian el esfuerzo bélico. Unos pocos que seguramente tendrán a Jeffrey Epstein entre sus conocidos. Y ahí se los dejo. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Si te generó alguna idea, si te hizo reflexionar, o si tienes ganas de comentar algo, puedes hacerlo en las plataformas en las que escuchas tus podcasts. También te invito a que le des un like y lo compartas para que el algoritmo siga recomendando este episodio y que más personas puedan escucharme. También te dejo enlaces para que te suscribas a mi newsletter y a mi podcast. Y si puedes, también te invito a hacer una contribución económica para que este espacio siga creciendo y sea sostenible. Un abrazo y nos escuchamos próximamente. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.